Gracias, es un gusto poder acompañarlos nuevamente. Siempre siento a Semilla como familia, porque ya tengo muchos años de conocerlos. Y les voy a hacer un comercial brevemente, porque uno de los ministerios que tengo es un programa de radio que hemos estado haciendo ya por 10 años. Y muchos de ustedes conocen a Rodolfo, que está allá atrás, y él participó conmigo en ese programa por muchos años. 7 años, y hemos tenido a varios de sus pastores como invitados en el programa, a Fermín, a Alex, a Raúl, a varios. Entonces, hay una cierta familiaridad cuando regreso a Semilla y cuando saludo a todos los que, aunque pasa un tiempo que no nos vemos, inmediatamente sentimos esa comunión y esa conexión como familia en Cristo. Si quieren saber más acerca del programa, pueden meterse a la página que es www.clasificaciona.com y ahí están todos los programas que hemos hecho desde hace 10 años, casi 500 programas. Además de que hay un app para sus teléfonos que si buscan ahí en la tienda de Android o de Apple, pueden encontrar, buscan Clasificación A, pueden descargar la aplicación completamente gratis. Ese es mi comercial antes de empezar. Y mucho de lo que voy a decir ahorita, aquí pueden ver el tema, podemos confiar en la Biblia. Mucho de lo que voy a decir tiene que ver con cosas que Joe ya comentó en las conferencias hoy, en la mañana. Y solamente es como para reforzar este concepto. ¿Por qué es que la Biblia es tan importante? ¿Y por qué es que la Biblia es diferente a todos los demás libros? ¿Y cómo es que sabemos que la Biblia es realmente un libro confiable? Entonces, voy a tratar de irme rápido, no quiero pasar demasiado tiempo en esta conferencia, pero solo es un resumen de fundamento apologético para todo lo que hemos estado viendo el día de hoy. La primera pregunta que nos queremos hacer es la siguiente. Existen diferentes cosmovisiones, Joe ha estado hablando acerca de eso, y dentro de esas cosmovisiones tenemos que regresarnos y hacernos la primera pregunta más importante con respecto a toda la realidad que nos rodea, nuestra existencia, todo el mundo, todo el universo. La primera pregunta es, ¿existe Dios? Es la primera pregunta, tenemos que regresarnos hasta ahí, como la base, el fundamento, y en realidad solo hay dos posibles respuestas, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, supongamos que la respuesta es no. No existe Dios. Bueno, entonces todos váyanse a su casa, no importa lo que hagamos, al final todos vamos a dejar de existir, este mundo va a dejar de existir, nada de lo que pasa importa, porque al fin y al cabo todos somos materia y eso es todo. Somos un montón de químicos andantes. Y no existe ni diseño, ni propósito, ni trascendencia, ni esperanza para el futuro. Es un poco deprimente, ¿no? Sí, lo piensan. Esa respuesta nos lleva a ninguna respuesta. Pero la otra posibilidad es, obviamente, si Dios existe. Y si Dios existe, entonces la siguiente pregunta que tendríamos que hacernos es si es que Dios se ha revelado. O sea, ¿Dios nos dice algo acerca de sí mismo? ¿Podemos saber algo acerca de este Dios que supuestamente está ahí? O sea, más grande que todo lo que vemos, el origen de todas las cosas. Si es que se ha revelado, entonces, si no se ha revelado, entonces nada más caeríamos en una especie de deísmo que diría, bueno, ahí está fuera Dios, creó el mundo, lo echó a andar y se cruzó de manos y dijo, a ver qué pasa. Ese sería un Dios no conectado con su creación, indiferente, apático hacia todo lo que está sucediendo. Pero, si Dios sí se ha revelado, entonces, ¿cómo es que se ha revelado? ¿Qué podemos? ¿Podemos saber algo acerca de Él?
¿Existe algo en todo lo que nos rodea que nos está diciendo ciertas cosas acerca de quién es y cómo es este Dios? Bueno, voy a mostrarles 3 cosas que creo que son las 3 áreas en las cuales Dios se revela de alguna manera. La primera, y ahorita vamos a regresar a esto en un momento, es si Dios se ha revelado en la historia. La segunda manera es a través de nuestras conciencias. Se ha revelado Dios a través de la conciencia, o sea, de la moralidad del ser humano. Sí, nada más que eso es un poco ambiguo, ¿no? Porque sí existe un bien y sí existe un mal y todos tenemos un sentido de eso y esa es otra plática de apologética. Pero eso no nos dice tantas cosas tan específicas acerca de este Dios. Así como también a través de la ciencia, vemos en la naturaleza, en la creación, vemos algo acerca de Dios. Pablo habla acerca de esto en Romanos 1. Dice, a través de la creación vemos los atributos de Dios, algunos de sus atributos, su poder, su eterno poder, su deidad, son claramente vistos a través de la creación. Sin embargo, eso tampoco nos dice mucho acerca de este Dios. O sea, tanto la conciencia como la ciencia son cosas que dan testimonio de Dios, pero en una manera muy ambigua, no muy específica. Ni siquiera, no nos dice mucho acerca de nuestro origen, no nos dice mucho acerca de la razón por la que estamos aquí y no nos dice mucho acerca de hacia dónde vamos. Para eso, para saber esas cosas, necesitamos que Dios se haya revelado en la historia de la humanidad. Y que haya hecho cosas muy específicas y que haya hablado con palabras que nosotros entendemos, lenguaje humano, para decirnos cosas acerca de sí mismo y de su plan. Y ahí es donde entra este libro. Este libro es la revelación de Dios a lo largo de la historia, que nos dice cosas que no podríamos saber de Dios en la naturaleza y que no podríamos saber de Dios simplemente en nuestras conciencias, pero que sí son importantes. ¿Por qué? Ya les empecé a decir. Porque existe una crisis epistemológica. Y no estoy tratando de usar palabras difíciles. Simplemente significa una crisis en lo que conocemos. Hay cosas que no podemos saber y sí son importantes. Y aquí están siendo reveladas. Y cada vez, y el ser humano está buscando respuestas a estas preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Creen que son importantes preguntas que nos debemos de hacer? Sí, son esenciales. Y todo ser humano tiene que tener alguna respuesta a esas preguntas. El problema es que cada vez que vemos las respuestas que la Biblia nos está dando, todo lo que hay en nuestra cultura lo cuestiona. Y Joe ya habló acerca de esto, que es la pregunta más antigua que encontramos en la Biblia, en Génesis. Génesis 3:1. ¿Qué es lo que dijo la serpiente cuando habló con Eva? ¿Con qué Dios dijo? ¿De veras eso es lo que dijo Dios? O a lo mejor no estás entendiendo bien y realmente es otra cosa que se acomoda más a tus necesidades y a lo que tú quisieras para tu vida. Ahorita. Esa es la pregunta que le hacía la serpiente a Eva. Y es la misma pregunta que hace nuestra sociedad con respecto a la Biblia. Todo el tiempo, cada vez que abrimos la Biblia, estábamos viendo acerca de la creación, acerca del diluvio, acerca de la caída. Todas estas cosas son cuestionadas y es la misma pregunta. ¿Con qué Dios dijo? ¿De veras Dios dijo eso? O a lo mejor este libro nada más es un montón de historias que nada más están diseñadas pues para hacerte sentir mejor con respecto a ti mismo, pero no las tienes que tomar tan literalmente. Toma las cosas que te gustan. Toma las cosas que se acomoden a tu estilo de vida o a tus preferencias. Y crea tu propio Dios, crea tu propia fe y tu propia religión.
Pero la Biblia tiene unas respuestas muy, muy específicas con respecto a las preguntas que nos hacemos sobre nuestra existencia. Número 1, nuestro origen. Génesis 1:26. ¿Cuál es nuestro origen? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cada vez que tú ves a otro ser humano, estás viendo algo acerca del Dios que nos creó. ¿Nunca se han preguntado por qué es que nosotros somos personas? ¿Por qué nos llamamos unos a otros personas? Porque tenemos personalidad. Eso es lo que nos hace personas. Tenemos ciertas características que son reflejo de un Dios ¿qué? Personal. Un Dios con características de personalidad. ¿Queremos relacionarnos unos con otros? Todos quieren relacionarse unos con otros. ¿Alguno de ustedes conoce a un ermitaño? Sí existen, pero son muy raros. Es una excepción. La mayoría de personas quiere relacionarse con otros, lo cual está diciendo que nuestro Dios es un Dios relacional. O sea, aquí estamos viendo algo acerca de nuestro origen. Dice que la razón por la que tú eres como eres es porque tu Dios es así. Tu creador es así. Te está diciendo algo acerca de Él cuando ves al hombre. Número 2. El mundo no funciona como debería de funcionar. Eso es evidente. ¿De dónde viene eso? Nuestras relaciones no funcionan como deberían. Tenemos problemas familiares, tenemos problemas con nuestros vecinos, tenemos problemas en nuestro trabajo, hay corrupción, hay enfermedad, hay toda clase de cosas que nos rodean que sabemos que no deberían de ser como son. Algo está mal con este mundo, eso es obvio. Entonces, podrías explicarlo con la evolución, el naturalismo. Las cosas están mal porque así es un accidente, todo es un accidente. Y entonces no tenemos esperanza, simplemente están mal y no tienen razón de estar mal, simplemente es la manera en que llegamos a estar donde estamos. Porque a través de la muerte, a través del sufrimiento, fuimos desde amibas hasta personas. Pero en Génesis 3, 6 y 7 encontramos la respuesta que da la Biblia acerca del mal. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La Biblia está diciendo la razón por la cual las cosas están mal es porque nos hemos rebelado contra Dios, es precisamente porque hemos cuestionado los mandamientos de Dios y hemos dicho, las cosas como Dios las dice, no estoy seguro que quiera aceptarlas, no estoy seguro que funcionen para mí. Mejor yo me hago mis propias reglas y yo sigo mi propio camino. Creo que yo sé bien en qué dirección debo de llevar mi vida, yo sé bien cómo ser feliz, no necesito a Dios. No necesito ser responsable delante de mi Creador. No tengo que rendir cuentas. Y dice la Biblia, ese es nuestro problema. Ese es esencialmente lo que está mal con el mundo. Entonces, el problema de nuestra sociedad no es la drogadicción, no es que cuando ustedes salgan de aquí los asalten, no es que haya secuestros o violaciones. El problema de raíz de nuestra sociedad es que queremos independencia de Dios, que creemos que nosotros tenemos las respuestas y que podemos vivir nuestras vidas sin Él.
Es la esencia del mal, es la esencia de todos los problemas que existen en el mundo hoy. Número 3, ¿hay esperanza para el mundo? ¿Vamos en alguna dirección? Dentro de una cosmovisión naturalista, no. No hay esperanza porque lo natural es todo lo que vemos y todo lo que es natural va a dejar de existir algún día y tú y yo vamos a dejar de existir y estamos destinados a la nada. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro destino final en una cosmovisión naturalista. Pero la Biblia está diciendo sí hay esperanza y muchos de ustedes ya conocen Génesis 3:15. Aquí empieza la esperanza que vemos que entra como una promesa de Dios después de la caída. Cuando Dios dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vemos una gran profundidad simbólica en este versículo acerca de el Mesías venidero, que tendría una batalla final contra la serpiente y contra la rebeldía y la maldición que había sido causada por la serpiente y por la desobediencia de Adán y Eva, en la cual el Mesías derrotaría de una manera final para darnos esperanza, para podernos reconciliar con Dios nuevamente. ¿Cómo termina esta historia de Adán y Eva? Dice el versículo 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así que aparentemente no hay esperanza, Dios está poniendo una barrera entre nosotros y la esperanza que está simbolizada aquí en el árbol de la vida. Tú y yo no tenemos acceso a ese árbol de la vida, al menos que alguien haga posible nuevamente que podamos acceder a la vida y a la relación perfecta con Dios que fue perdida en el huerto del Edén. ¿Cómo termina la Biblia? Apocalipsis 22. Vuelve a haber un árbol, vuelve a haber esperanza y vida para las naciones a través del sacrificio de Cristo Jesús, quien es la única esperanza para todo ser humano. La Biblia pone una sola historia, una sola narración a lo largo de toda la Biblia, en la cual todos los descendientes de Adán y Eva tienen el mismo problema, que han sido separados de Dios. Necesitan reconciliación, ¿se den cuenta o no? Hay un problema aquí. Y Dios envió a su Hijo, el Mesías esperado, prometido a lo largo de todo el Antiguo Testamento, para que diera su vida y derramara su sangre, viviera la vida que nosotros no podíamos vivir y muriera la muerte que nosotros teníamos que morir para hacer posible que Dios nos perdonara justamente. Y solo eso provee verdadera esperanza, de acuerdo a este libro. Ya está, ese es el fundamento. Esas son las respuestas que da la Biblia. Entonces ahí tienen dos opciones, o sea, ¿hay respuestas? Pues sí, la pregunta es, ¿podemos confiar en esas respuestas? O sea, sí le podemos creer a la Biblia que esas son las verdades dadas por Dios para ser reveladas a través de este libro para nosotros. ¿Las creen o no? Bueno, ¿por qué? O sea, ¿sí se pueden ganar nuestra confianza esas respuestas? Vamos a ver algunas cosas. O sea, si de veras este libro, en estas respuestas que les he estado dando, si de veras este libro es verdad, entonces, y si fue inspirado por Dios, y de veras es Dios el que está hablando a través de este libro, entonces este libro debería tener ciertas características que están hablando acerca de su autenticidad. Y de que efectivamente, si es inspirado por Dios, que efectivamente sí es confiable. Entonces, ¿quieren ver brevemente algunas de estas características? Bueno, qué buen ánimo para después de la comida, ¿eh? Yo dije, híjole,
voy a dar la conferencia justamente después de la comida y en la hora de más calor, pues está bien, los veo despiertos. Las primeras preguntas que nos hacemos son entonces, ¿se ha Dios revelado en un libro? Ahora, el problema de esta pregunta, cuando empezamos a hacer esta pregunta, dice, Dios, ¿te has revelado en un libro? ¿Cuál es el primer problema con el que nos enfrentamos? El primer problema con el que nos enfrentamos es que este no es el único libro que supuestamente es revelación de Dios. Hay otros, supuestamente. Entonces, si hay otros que dicen que también son revelación de Dios, entonces la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿cómo se compara este libro con otros libros de revelaciones divinas? ¿Es una buena pregunta? ¿Tendría que haber diferencias obvias? Sí. Este libro tendría que tener ciertas características que sobresalen por encima de cualquier otro libro, porque hoy yo podría pararme aquí enfrente y decirles, Dios me habló y me dijo algo, aquí está. ¿Me creerían? Hay iglesias donde eso pasa, todos los domingos. Yo sé que aquí no pasa eso, por eso lo puedo decir con confianza. Pero los más famosos son dos. El Corán y el Libro del Mormón. Son probablemente los otros dos libros con mayor influencia en todo el mundo y con mayor aceptación en todo el mundo como libros de revelación divina. Entonces, ¿cómo se comparan? Bueno, el Corán fue escrito ¿por quién? Mahoma, y Mahoma supuestamente era alguien que no sabía ni leer ni escribir. Y eso es supuestamente uno de los milagros del Corán. O sea, alguien que no sabía ni leer ni escribir, y de pronto ahí está una revelación escrita. Sin embargo, no tenemos evidencia ni histórica, ni de ningún tipo que de veras esto era cierto, que no sabía leer ni escribir. Pero bueno, supongamos, ahí está esa revelación. José Smith, por otro lado, también supuestamente tuvo esta revelación de Ángel Moroni, que se le aparece y le da unas tablas y tienen unos códices ahí medios extraños y se pone unos lentes especiales. Cuando se los pone, ya puede leer esos códices. ¿Sabían que esa es la historia? Ya si los quitaban no entendía, pero se los ponía, ya entiendo qué es lo que dice. Nadie vio este momento ni cómo sucedió exactamente, eso simplemente es lo que él dijo que sucedió. Pero la diferencia más grande en estos tres libros, si los comparamos, es esta. Tanto el Corán como el Libro del Mormón son un solo profeta en un solo periodo de la historia. Eso es. Una sola persona, el testimonio y la palabra de una sola persona, en un solo momento muy específico de la historia, diciendo esta es la revelación de Dios. ¿Cómo es diferente la Biblia? La Biblia es el testimonio de más de 40 personas en un periodo de más de 1500 años de la historia. O sea, a ver, ¿cuál sería más difícil de reproducir si quisiéramos volver a reproducirlo y engañar a mucha gente, como el libro de revelación divina? Hay que ponernos de acuerdo. Vamos a escribir algo y vamos a escribirlo de tal manera que en 1500 años otras personas de otros lugares y de otros contextos culturales o socioeconómicos sigan diciendo lo mismo. ¿Creen que esa sería una tarea fácil de lograr? No. De hecho, una generación abajo probablemente van a estar en desacuerdo con lo que yo diga si yo empiezo a inventar cosas. Eso es algo muy complicado que da muestras de algo sobrenatural que está sucediendo aquí. La Biblia es un libro en donde
la unidad y la armonía, vamos a hablar de eso en un momento, pero la unidad y la armonía de este libro dan testimonio de que algo sobrenatural está sucediendo, que el mensaje que está siendo revelado no viene en realidad de estas personas están siendo usadas para revelar el mensaje de un Dios que existe fuera del tiempo, y puede ver desde un principio hacia dónde va todo, y guiar la historia y la revelación de tal manera que todo se conecte de una manera perfectamente armonizada. Eso es lo que tenemos con la Biblia. Y saben que en ese sentido no hay ningún otro libro como este. En ese sentido no conocemos nada así. Nunca se ha visto, nunca se verá. Hay una unidad entre los autores, hay evidencias naturales que vemos desde todas las ramas, y hemos estado hablando acerca de esto en la mañana, acerca de cómo la ciencia respalda lo que está en la Biblia. Cada vez que hay un avance científico, un descubrimiento científico, encaja con lo que la Biblia supone ya. No está diseñada para enseñarnos esas cosas en sí, como si fuera un libro de texto, pero la Biblia asume ciertas cosas. Como la redondez de la tierra, como Behemoth, que veíamos hace un momento. Ciertas cosas que están asumidas en la Biblia, y cuando la ciencia empieza a sacar estas cosas, simplemente empiezan a coincidir con todo lo que ya está revelado. John no habló de esto, pero no sé si iba a hablar de eso, pero ¿sabían que la leyenda del diluvio está en casi cada cultura principal en todo el mundo? ¿Hay alguna leyenda acerca del diluvio y de una familia que sobrevivió a un diluvio universal? Esa es la historia, hablando acerca de cómo la Biblia está testificando de algo que realmente sí ocurrió. En la arqueología, cada vez que se cuestionaba alguna civilización, como los hititas, dentro de la Biblia, o inclusive hasta cuestionaban algunos personajes todavía más famosos, como el rey David, decían, es el rey David, no hay ninguna evidencia más que en la Biblia acerca de este personaje la cultura judía, de la historia judía, y no tenemos realmente ninguna evidencia, así que a lo mejor nada más lo inventaron los judíos, y de pronto sale una pieza arqueológica que confirma, de otra civilización, que confirma al rey David como rey de los judíos, y nuevamente la Biblia es validada como un libro históricamente confiable. Bueno, eso es toda una conferencia, nada más podríamos hablar acerca de eso. Nada más les doy el panorama brevemente. También tenemos evidencias sobrenaturales que hablan acerca del mensaje coherente de principio a fin, acerca de los milagros que suceden a lo largo de la Biblia, si es que son milagros que sucedieron o que no sucedieron. ¿Es posible que sucedan milagros? Por ejemplo, la gente dice, ay, eso del nacimiento virginal, ¿cómo puede ser que una virgen esté embarazada? A ver, Génesis 1:1. Hay un Dios que dice, no hay nada, y dice, que sea la luz, que sea la tierra, le voy a dar forma, voy a hacer todas las cosas nada más porque lo digo. ¿Y te cuesta trabajo creer que una virgen se puede embarazar? O sea, esa es la clase de Dios que describe la Biblia. Lo que está diciendo Génesis 1 es que cada vez que tú volteas tus ojos a ver cualquier cosa que te rodea, es un milagro. Todo. Nada más estamos acostumbrados a verlo. ¿Cuántos de aquí son padres? Y hombres, ¿cuántos vieron nacer a sus hijos? No muchos, ¿verdad? No aguantamos tanto. Yo vi. Eso es una experiencia de ver algo que no tiene una explicación natural para mí. Entonces, eso es un milagro, una vida. Viendo una vida entrar a este mundo, ¿crees que eso nada más es un accidente? ¿Crees que eso nada más sucede porque sí?
No, o sea, no me cuesta trabajo creer los milagros de la Biblia porque todos los días veo milagros. Todos los días veo cosas que no puedo explicar. ¿Ustedes pueden explicar todo lo que los rodea? ¿Ustedes pueden explicar cómo es que existe esa hormiguita o una mosca que tanto los molesta y la aplastan? A ver, ahí la aplastaron. Tenemos muchos avances tecnológicos, ¿no? Entonces, vuelvan a juntar todos esos químicos y vuélvanlos a acomodar y vuelvan a dar vida a esa mosca. ¿Pueden hacerlo? Pero estamos tan avanzados y ni siquiera podemos hacer una mosca. O sea, milagro tras milagro tras milagro está delante de nuestros ojos todos los días. Las cosas que están aquí, las creo. No tengo duda, porque si yo creo en el Dios que reveló este libro, creo en las cosas que ese Dios puede hacer también. Aquí estoy. Soy un milagro. Tú eres un milagro. Hay profecías a lo largo de toda la Biblia que se cumplieron en Jesucristo. Esa es una de las cosas que se habla mucho en la apologética. Hay una línea narrativa. Vamos a hablar de eso en un momento. Vámonos al siguiente punto. Y esto es de lo que hablaba Joe. Este es el tema. Es la ciencia histórica, no la ciencia operacional. Es la ciencia histórica. ¿De dónde venimos? ¿Qué es lo que está pasando en el... O sea, ¿qué es lo que sucedió en el pasado? ¿Lo creemos o no? ¿A alguien le tenemos que creer? O sea, las fuentes, el testimonio de los que están están escribiendo estas cosas, ¿lo creemos? ¿Se gana nuestra confianza? Y pues tienes que decidir, ¿les creo o no les creo? Punto. Suena como que están tratando de decir la verdad, como que de veras tienen algo que ganar en engañarme. Y aquí vamos a ver una lista brevemente, que son las señales de autenticidad, que lo leí, esto es las señales de autenticidad de las que habló Calvino en uno de sus libros acerca de la autenticidad de la Biblia. Quiero repasar esos con ustedes brevemente porque creo que valen la pena pensarlas. Número 1, habló acerca de contenido comprensible y coherente, la perspicuidad de la Biblia. O sea, ¿es clara? ¿Podemos saber qué es lo que está diciéndonos? No siempre. Ustedes saben, si han leído la Biblia, de pronto dicen, caray, Dios, como que aquí no te entiendo. ¿Les pasa? Sí pasa. Pero hay otra cosa que está pasando que es más importante que tenemos que ver cuando estamos leyendo la Biblia. Hay una línea narrativa de principio a fin. Y esa línea narrativa sí es muy clara. Hay detalles dentro de esa narrativa que no entendemos siempre, pero el tema más grande que va por encima sí es muy claro. Que es la creación original, los puntos que ya les dije, nuestro origen, el problema del mal y nuestra esperanza. Esa línea sí está muy clara a lo largo de toda la Biblia, de tal manera que Dios está trabajando en el pueblo judío y en toda su historia para darnos señales y para poner símbolos que están apuntando en una sola dirección, que es Cristo. Entonces dice, a ver, cuando tú pecas, que ese es tu problema conmigo, es el pecado, por eso pongo mi ley para que te des cuenta de tu problema, que es el pecado. Tú vas a matar a un corderito, vas a derramar su sangre, vas a hacer un sacrificio y entonces nuestra relación puede ser restaurada. Qué raro. ¿Matar a un animal? Que se derrame sangre de un animal. Eso no entiendo. Y cuando llega la 10ª plaga en Egipto y tienen que pintar la sangre sobre el dintel de la puerta, ¿ustedes no creen que pensaban que esto era un poco raro? Pero ¿saben qué estaba haciendo Dios? Estaba apuntando en una dirección, que era, esto es lo que mi hijo va a hacer cuando sea revelado. Esto es lo que, estas cosas son símbolos de lo que Él va a hacer de una manera perfecta para ustedes.
De tal manera que su sacrificio no nada más va a representar la esperanza de aquellos que vivan de la cruz hacia allá, sino de la cruz hacia acá también. El sacrificio de Jesús es lo que salva a los santos del Antiguo Testamento, que pusieron su fe en las promesas de Dios y obedecieron la ley de Dios en cuanto a los sacrificios, sabiendo que esos sacrificios no podían perdonar sus pecados, pero Dios está diciendo, sí, los voy a perdonar. ¿Cómo, Dios? No sé, pero te creo. ¿Ven esa línea redentora? Ahí está. A lo largo de toda la Biblia está esa línea que está apuntando hacia Cristo como el centro y como el clímax de todas las cosas, y que va a tener su desenlace en Él también. Entonces todo se trata acerca de Cristo de principio a fin. Eso está claro. De eso no hay duda. Ustedes lean sus Biblias y verán. Cristo está en cada página de sus Biblias. A veces más claro que en otras, pero siempre está ahí. Entonces decía Calvino, bueno, ¿es comprensible, es coherente ese mensaje? Sí, sí es coherente. Parece que hay unidad en todos los libros. Parece que todos están apuntando hacia nuestra rebeldía contra Dios, nuestra culpabilidad, pero Dios creando para su gloria un camino de redención para el ser humano. Número 2, la antigüedad, a través de muchas generaciones. Aquí nada más brevemente voy a decir una cosa. Va pasando de generación en generación la revelación de parte de Dios a lo largo de la historia, a través de sus profetas, a través de todos los que están escribiendo estos libros. Y hoy en día, 2000 años después de que estos libros se terminaron de escribir, una de las preguntas más comunes es, ¿cómo sabes que de veras eso es lo que escribieron? ¿Cómo sabes que no se haya cambiado ya a lo largo de los siglos y que lo que nosotros tenemos aquí es un mensaje alterado por la historia y por la Iglesia Católica, que tiene sus conspiraciones, ¿no?, de cómo manipular a la gente y entonces por eso es que tenemos este libro como está? Pero eso no es lo que escribieron los autores originales, es lo que algunos dirían. Y existe una ciencia que se llama crítica textual, que analiza eso, o sea, ve de dónde viene toda la revelación que tenemos de los manuscritos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y solo les voy a dar una fórmula que espero que les ayude a entender muy rápido esto de los manuscritos, porque podríamos hablar mucho tiempo de eso. Pero el Antiguo Testamento se fue transmitiendo de generación en generación a través de escribas que iban copiando estos manuscritos de una manera muy minuciosa, de tal manera que si se equivocaban en una sola letra, destruían el manuscrito y volvían a empezar otra vez. Entonces, la transmisión de los manuscritos del Antiguo Testamento ha sido extremadamente fiel. Y una de las pruebas de eso es que cuando se encontraron los rollos del Mar Muerto, creo que en 1946, 47 por ahí creo que fue, se encuentran estos rollos que eran 1000 años más antiguos que los manuscritos más antiguos que teníamos del Antiguo Testamento. 1000 años de diferencia. Y entonces de pronto los eruditos dijeron, híjole, a lo mejor vamos a tener que cambiar demasiadas cosas del Antiguo Testamento, porque obviamente los manuscritos más antiguos son más confiables. ¿Y cuál fue su sorpresa? Eran prácticamente idénticos, con 1000 años de diferencia. Entonces eso nos dice que la manera en que se transmitió el Antiguo Testamento es extremadamente fiel, muy minuciosa, y aunque tenemos pocos manuscritos, esos manuscritos se copiaron con mucha precisión. Y con el Nuevo Testamento tenemos lo contrario. Con el Nuevo Testamento tenemos un montón de manuscritos que no hubo mucho cuidado en la manera en que se copiaron. Porque llegaba una carta a una iglesia y entonces se la pasaban unos a otros y de alguna manera se iban copiando estos manuscritos, pero no había ningún proceso que regulara ni que verificara que esos manuscritos se copiaran fielmente. Entonces, ¿es confiable el Nuevo Testamento? ¿Cómo saben? No lo copiaron fielmente las personas que lo copiaban. Los manuscritos que tenemos, hay un montón de diferencias entre todos los manuscritos del Nuevo Testamento. ¿Cómo sabemos que lo que estamos leyendo efectivamente es lo que se escribió? Ahí está la fórmula. Antiguo Testamento,
Pocas copias, mucha fidelidad. Nuevo Testamento, poca fidelidad, muchas copias. Tenemos más de 6,000 manuscritos del Nuevo Testamento, de los cuales podemos determinar qué es lo que se escribió originalmente. Podríamos hablar mucho tiempo acerca de la crítica textual, pero nada más les doy el panorama brevemente, nada más para que vean que efectivamente la manera en que Dios ha permitido que este libro llegue hasta nuestras manos hoy es extremadamente confiable. Sí podemos saber lo que se escribía o lo que se escribió originalmente. Es todo un estudio, bueno, ahí está, nada más les doy el panorama brevemente. Número 3, profecías cumplidas. A lo largo de todo el Antiguo Testamento tenemos estas profecías tan específicas, especialmente con respecto al Mesías, pero otras cosas también. El libro de Daniel, en el libro de Isaías, muchos profetas hablando de cosas que se cumplieron con tal precisión que los que cuestionan la Biblia, más bien su única explicación es decir, no pudo haber sido escrito antes, tuvo que haber sido escrito después de que sucedieron, porque es tan exacta la descripción de lo que sucedió que es la única explicación posible. O sea, es la cosmovisión naturalista tratando de entender la Biblia. Si es fiel, no puede ser cierto que haya sido escrito antes, porque nadie puede saber el futuro. ¿Alguien puede saber el futuro? Bueno, este Dios sí. El Dios que describe la Biblia conoce el futuro. Si este Dios es real, si este Dios es el que le ha inspirado, tiene sentido que pueda profetizar cosas al pie de la letra. Y además también, les voy a decir esto es otro paréntesis, también tiene sentido que si el Dios de la Biblia es el Dios que la está inspirando, también tiene sentido que tú y yo tantas veces no entendamos lo que está diciendo. Eso que les decía hace rato de que de pronto leemos cosas que no entendemos. O sea, Dios es tan trascendente sobre de nosotros que si tú entendieras todo perfectamente, tú serías Dios. ¿No es cierto? Si tú pudieras explicar todo perfectamente y cada versículo y cada cosa que hay detrás de todo lo que está siendo revelado, entonces no tendría sentido que tú eres la criatura y Él es el creador. Solo Dios entiende todas las cosas y por eso, solo Dios es omnisciente y solo Dios tiene la clase de conocimiento que al ser revelada, tiene sentido que a veces no tenga sentido para nosotros. Tiene sentido que a veces no la entendamos, porque es la clase de Dios que entendemos. Ahí se desconectó, ¿verdad? No. ¿Sí? Ahí está. Número 4, preservación del texto. ¿Saben que el libro más atacado de toda la historia es la Biblia? La Biblia es el libro que más ha sido tratado, que más sociedades han tratado de destruir, más gobiernos han tratado de erradicar de su sociedad. Y a pesar de eso, sigue siendo el libro más vendido, más publicado, más distribuido de todos los tiempos. ¿Cuál es la explicación? Probablemente, si hay un libro de revelación divina, es este. Número 5. El testimonio de estas personas. ¿Qué ganaban? ¿Ganaban algo estas personas en escribir lo que escribían? Especialmente cuando llegamos al Nuevo Testamento. ¿Qué se ganaron los apóstoles con decir que Jesús estaba vivo? Y eso es lo que vamos a estar celebrando mañana, ¿no? La resurrección. ¿Qué ganaban con decir, sí, Jesús está vivo, lo vimos con nuestros ojos? ¿Qué ganaban? Que los mataran. Eso es lo que ganaban. Pero ellos estaban absolutamente convencidos porque vieron a Jesús durante 40 días hasta comer con ellos. De que esto no era una ilusión. De que esto no era algo que nada más estaban imaginando todos colectivamente. No, sí, ahí lo vimos, sí estaba ahí. Jesús estaba ahí físicamente y vimos cómo murió, ahora vimos cómo está parado ahí entre nosotros. Si vamos a morir por algo,
esto vale la pena. Porque si Jesús es quien dijo que era, y si Jesús ahora está vivo, entonces nosotros tenemos una real esperanza con Él. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿estarías tú dispuesto a morir por una mentira? Entonces eso da credibilidad al testimonio de estas personas. El hecho de que no tuvieran nada que ganar. El apóstol Pablo, ¿qué ganaba? Él ya tenía una cierta reputación dentro de la religiosidad judía, el respeto en su sociedad para seguir creciendo y seguir avanzando en prestigio y en influencia. ¿Qué ganaba con de pronto voltear toda su cosmovisión y ahora decir, no, esos cristianos a quien antes perseguía, ahora yo soy uno de ellos? ¿Qué ganaba con eso? El testimonio de Pablo no tiene explicación más que algo sobrenatural sucedió en su corazón. Algo que era real apareció delante de él y lo deslumbró. Y no tenía duda en su corazón de que Jesús era el Señor, Dios, creador del universo, y que estar de su lado era lo mejor que podía hacer con su vida. Yo no quiero ser tu enemigo, yo no quiero perseguir a Dios, yo quiero estar del lado de Dios. Y por eso cambió toda la dirección de ir en contra del cristianismo a ser uno de los defensores más fuertes y apasionados del evangelio de toda la historia. Número 6. Honestidad y consistencia. Si estos personajes estuvieran tratando de nada más hacerse ver bien como parte de los protagonistas a lo largo de la Biblia, no estaríamos leyendo cómo desobedecen, cómo desconfían, cómo fallan, cómo pecan. Pero a lo largo de toda la Biblia, todos sus héroes, a excepción de Jesús, son mostrados en su lado débil también. Lo cual da todo un nivel de honestidad y de ser genuino lo que estás leyendo. Porque si fuera invento, Pedro diría, oye, ¿por qué voy a decir que negué a Jesús 3 veces? Esa parte no me conviene inventarla. Mejor voy a decir, no, yo sí estuve con él hasta el final y no me importó que me cuestionaran y que ahí estaba siendo confrontado con la muerte. No, yo nunca lo negué. Pero lo que tú estás leyendo es un relato de lo que realmente sucedió. Y Pedro y los testigos de lo que sucedieron están tratando de ser honestos y dicen, no, esto es lo que pasó. No le entendíamos y no le creíamos. La verdad. Me hace ver mal, pero es la verdad. Moisés falló, David falló, Abraham falló, y ahí está el registro. Sí, fueron hombres como ustedes, y por eso está ahí claro que fallaron. Para que vean que esto no es invento, para que vean que su humanidad de estas personas está claramente siendo expuesta como lo que eran. Humanos que estaban luchando con una naturaleza caída, pero que Dios redimió y usó para su gloria. Entonces, hay esperanza para nosotros porque vemos un sentido de realismo dentro de la Biblia acerca de sus mismos héroes. Y por último, vemos que la Biblia misma está diciendo que la Biblia es la autoridad final de Dios. Podríamos pasar varios pasajes y hablar acerca de eso. 2 Timoteo 3:16 y otros pasajes hablando acerca de la manera en que toda la Escritura realmente termina siendo el estándar bajo el cual todas las demás cosas sobre de las cuales todas las cosas tienen que ser evaluadas. Entonces este término en latín, que viene de la Reforma, sola Scriptura, solo la Biblia es nuestra autoridad, viene de esa idea. La Biblia es la máxima autoridad de la revelación divina sobre de la iglesia de Dios. No puede haber otra autoridad, porque entonces una de las dos autoridades va a ganar, lo cual es el caso en la iglesia católica, ¿no? La iglesia católica es dos autoridades en competencia. Sí, la Biblia tiene autoridad, pero también la iglesia tiene autoridad y de hecho la iglesia tiene autoridad por encima de la Biblia porque, de acuerdo a la iglesia católica, la iglesia es la que estableció la autoridad de la Biblia.
Pero no, la Biblia está diciendo, no, este es el parámetro de autoridad. Y entonces la iglesia se debe de sujetar a esa autoridad, de tal manera que todo lo que haga la iglesia tiene que evaluarse a la luz de la autoridad bíblica. Y los reformadores entendían este concepto claramente y por eso dijeron, si no tenemos un solo punto de autoridad, entonces siempre va a haber un conflicto. Siempre. Solo la Escritura, solo la Biblia rige nuestro entendimiento acerca de Dios y de la doctrina. Norma, normas, non normata. La norma por encima de todas las normas. Esa era la idea. Ninguna norma puede estar por encima de este libro. Les doy un ejercicio muy sencillo. Si yo les dijera, a ver, ¿cuál es la tarea más importante de la iglesia? ¿La adoración, el evangelismo, la oración o el estudio bíblico? ¿Cuál? De pronto va a haber un chorro de opiniones aquí. Dice, no, la oración, no, el evangelismo, no. Entonces todos van a tener una opinión. Y entonces, de pronto, si yo me acercara con cada uno de ustedes para preguntarles por qué dijeron lo que dijeron, ¿saben qué contestarían? Pues es que la Biblia dice. ¿No dirían eso? Porque si no, nada más es tu opinión. ¿Cómo sé que lo que me estás diciendo es cierto? Tienes que apelar a alguna autoridad. Lo que significa que el estudio de la Biblia está por encima de todas las prácticas de la iglesia. ¿Por qué? Porque oramos. Porque la Biblia nos enseña que debemos de orar. Porque evangelizamos, porque la Biblia nos enseña que debemos de evangelizar. Porque hacemos discipulado, porque la Biblia nos enseña que debemos de discipular. Todo lo que hagamos tiene que tener alguna base y alguna autoridad, algún punto que es la fuente, la razón por la cual hacemos las cosas. Por eso es tan importante que exista un libro como este. Si no, cada quien hace lo que quiere y ¿quién lo puede cuestionar? La opinión de cada quien. Yo creo, tú crees. El problema con las iglesias que no tienen la Biblia como su autoridad y solamente son revelaciones y profecías y sueños, es que lo que sea se puede decir. ¿Y cómo juzgas si lo que se está diciendo es válido? ¿Entienden? Ahí está el conflicto. Bueno, para terminar, ¿es la Biblia escrita por humanos? Sí es escrita por humanos. Ya no es como fue con José Smith, ¿no? Ahí está, un día aparece una revelación ahí en el piso, caída del cielo, que ahí está. Eso es lo que Dios dice. No, Dios usó gente a través de la historia para ir revelando lo que quería decir. Dios no tiene prisa. Dios no tiene una manera, o sea, si nosotros lo hubiéramos hecho, yo no lo hubiera hecho de esta manera, porque yo no soy Dios. Lógicamente, yo tengo otra manera de hacer las cosas. Yo diría, ay, Señor, ¿por qué te complicaste tanto la vida? ¿Por qué no nada más nos dices cosas un poquito más pragmáticas, ¿no? Una lista, a ver, ¿quieres esto? Hazle así y así, 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 y este es el resultado. ¿Por qué me haces leer todas estas páginas? Dios sabe por qué. Cuán insondables son tus juicios. ¿Quién te puede decir, Señor, hazle así o no hagas esto? Tú creaste todas las cosas. Tú puedes decidir hacerlo como te dé la gana. Eso es Romanos 11, 36, 34 al 36 creo, parafraseado por mí. ¿Es escrita por humanos? Sí. Entonces, cuando nos referimos a la inerrancia de la Biblia, a la autoridad final de la Biblia, que la Biblia no tiene errores y que la Biblia es de veras la revelación de Dios, a lo que nos estamos refiriendo es esto. En sus autógrafos originales, la Biblia refleja lo que el Padre dice sobre el Hijo por el Espíritu Santo, quien inspiró a los autores a través de su libertad, personalidad y género para comunicar su mensaje sin errores.
Eso es el concepto de inerrancia, ese es el concepto de la autoridad final y la confiabilidad de la Biblia. Pero voy a decir una cosa más, y esto es lo último, con esto quiero cerrar. ¿Puedo confiar en la Biblia? Por encima de todas las cosas que ya les dije, la principal razón por la que puedo confiar en la Biblia es porque la Biblia transforma vidas. Y eso está sucediendo todos los días delante de nuestros ojos. No hay ningún libro que tenga la clase de poder para transformar a una persona como este libro. No hay ningún otro libro así. Es un libro que hace cosas que no podemos explicar, que hace cosas en la manera de pensar y de vivir de una persona que ningún otro libro puede hacer. Porque es un libro que tiene respuestas que ningún otro libro tiene. ¿Se acuerdan? En Juan 6, versículos 66 al 69, esta conversación que Jesús tiene con sus discípulos. Les dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Esa es la Biblia, no me... Escuchan este mensaje hoy y están diciendo, no estoy seguro, no me convence. Hay una categoría de gente que esa es la reacción y salen de aquí y nunca vuelven a escuchar acerca de la Biblia y nunca vuelven a abrir sus Biblias y no les importa en absoluto qué es lo que dice ese libro, porque ya tienen su vida hecha, ya saben la dirección que quieren tomar y se sienten independientes, se sienten confiados en su propia inteligencia, en su propia sabiduría. Pero hay otra categoría de personas que contesta como Pedro. Jesús ve todas estas personas que lo están abandonando y les dice, ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Lo que te hemos escuchado a ti decir, no lo hemos escuchado en ningún otro lugar y no lo vamos a escuchar en ningún otro lugar. Sabemos que esto es único. Es lo único que da verdadera esperanza al ser humano, porque es lo único que trasciende a lo que estamos viviendo aquí y ahora. Es lo único que explica lo que hay más allá de nuestra existencia. ¿Vas a creerle a este libro? ¿O lo vas a rechazar como un libro más, lleno de mitología y de historias que no tienen ninguna relevancia para ti hoy? Mi invitación es, sigue buscando las respuestas aquí, porque Dios las ha revelado y te las está poniendo en tus manos. Y tienes la oportunidad hoy de abrir cada página de este libro y saber que Dios está hablando. Y que tú tienes esperanza. Padre, gracias por este tiempo. Y gracias por la oportunidad de contemplar en tu palabra las verdades que son un reflejo del Dios creador de este universo, que nos ha dado a su Hijo Jesucristo como la única esperanza para ser reconciliados con Dios. Que nos ha puesto la esperanza de un futuro glorioso junto a nuestro Creador por toda la eternidad, contemplando su gloria y sabiendo, Señor, que nuestra existencia no es un accidente, sino que nuestra existencia es para tu gloria. Y así queremos vivir. Ayúdanos, Señor. En tu nombre oramos.